Agradezco la distinción Luz y Memoria con reconocimiento y con emoción. El Holocausto, por sus características y dimensiones, se ha convertido en el paradigma de las violaciones de los derechos humanos del siglo XX. Con temblor pronunciamos el concepto que lo define, el genocidio, o sea, la eliminación de un pueblo por el solo hecho de ser tal. Lo más desconcertante es que no se trató del descontrol propio de una pugna racial, sino de un plan deliberado de limpieza étnica que alcanzó su paroxismo cuando las CSS tomaron el control de los campos de concentración y se implementó la llamada solución final. El recuerdo de una tragedia de estas características trae consigo la condena ética de lo ocurrido y el compromiso de trabajar para que no vuelva a repetirse. Por eso rechazamos en forma inapelable cualquier negación del Holocausto o cualquier interpretación del mismo que, apelando al contexto histórico, pretenda disminuir su significado. El análisis de las circunstancias que provocan un fenómeno de estas características, como ocurre con cualquier violación masiva de los derechos humanos, nunca podrá servir para morigerar el rechazo ético, ni menos para deslizar una suerte de justificación. La pregunta resonará por siempre: ¿cómo pudo ser posible? ¿Por qué muchos callaron o cerraron sus puertas al perseguido? La perplejidad ante el mal ha sido común a intelectuales, historiadores, líderes políticos y religiosos. Personalidades como Norberto Bobbio o Hannah Arendt, por citar algunos, consideran al Holocausto como un crimen excepcional, sin precedentes, pues se trata del exterminio como fin en sí mismo. Quienes nos hemos acercado en circunstancias muy diferentes al horror de la persecución, sabemos que el ser humano en los momentos cruciales puede ser una criatura ruin o un héroe inesperado. Es cobarde la reacción humana cuando el mal se vuelve banal, una cosa de todos los días, cuando se acepta la teoría del enemigo objetivo que canaliza el odio público. Entonces, abandonados los criterios de racionalidad, la sociedad se deja llevar por impulsos sin freno que desconocen la dignidad humana y se rompe la convivencia civilizada y republicana. Lo más desconcertante, como dice Hannah Arendt, es que quienes perpetraron estos crímenes eran seres humanos comunes y corrientes, que actuaron obnubilados por una ideología fanática o como insensibles burócratas dentro de un sistema sin cuestionar las órdenes recibidas. Es el conocido miedo a la libertad, del cual nos habla Erich Fromm. La raíz del Holocausto estuvo en el racismo. Sin embargo, como dice el sobreviviente de los campos de concentración y premio Nobel de Literatura, Imre Kertész, Auschwitz no se explica solo por la concepción vulgar, arcaica, clásica del antisemitismo. Auschwitz tiene un significado más profundo. En el proceso de Jerusalén, Eichmann afirmaba no ser antisemita, ni tener nada que reprochar a los judíos. Para asesinar a millones de seres humanos, el totalitarismo no solo recurrió a la ideología nazi, sino también tuvo necesidad de buenos organizadores, sumisos y eficientes productores de una matanza en serie. Luego de visitar con una delegación parlamentaria chilena hace ya varios años los campos de Auschwitz y Birkenau, y de recorrer recientemente en tierra de Israel el Museo del Holocausto en Jerusalén, surge natural entonces, como en las reflexiones de San Agustín, el nexo entre la memoria y la promesa, entre la memoria y la esperanza. Según el mismo San Agustín, incluso cuando deliberadamente olvidamos algo, si nos recordamos de haber olvidado, traemos a la memoria inevitablemente aquello que pretendíamos descartar. Inútil resulta para una sociedad pretender olvidar, porque fatalmente recordará siempre ese olvido. Porque frente a ciertos hechos como el Holocausto, no hay olvido posible.
Así como el Holocausto contribuyó al establecimiento de las normas de protección de los derechos humanos en el derecho internacional después de la Segunda Guerra, así también la tragedia chilena y el exilio de miles atizaron la conciencia sobre el valor de esas normas. Una generación entera se incorporó a la vida pública, sacudida por los acontecimientos chilenos, como antes lo habían hecho, motivados por la Guerra Civil Española, por la Guerra de Argelia y por Vietnam. Nada es en vano, no hay dolor inútil, ni lágrima que no contribuya al florecimiento de la vida. Conmemorar implica hacer uso de la memoria para un propósito especial. Por ello, tener memoria implica recordar los trágicos hechos que ocurrieron, tener conciencia que pese al inimaginable dolor de sus víctimas y a la inconmensurable barbarie de los perpetradores, los mismos realmente han acaecido, y preguntarse una y mil veces qué hacer para que no vuelvan a repetirse con ningún pueblo ni con ningún individuo. El exterminio de más de 6 millones de judíos, incluido 1,5 millones de niños, y de millones también de no judíos, polacos, rusos, rumanos, de otras nacionalidades, discapacitados, opositores políticos del régimen nazi, homosexuales, gitanos, no puede ser olvidado. De ahí también entonces que la comunidad judía de Chile valore muy especialmente este sencillo pero solemne acto en este significativo lugar de la Cancillería de nuestro país. El apoyo que el gobierno de Chile, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, nos ha dado por 4º año consecutivo, nos permiten abrigar la esperanza que el mandato de recordar y no olvidar el Holocausto servirá de base para las nuevas generaciones de nuestro querido país. Nunca más actúen con indiferencia frente a la discriminación, el antisemitismo en cualquiera de sus caras y la violación de los derechos humanos, cualquiera de estos sean. Aspiramos a que el Holocausto sea parte de los programas generales de nuestro Ministerio de Educación, pues sorprendentemente, pese a la magnitud y proximidad histórica del exterminio nazi, en Chile todavía se sabe muy poco de él. Hemos dado grandes pasos con la ministra Jiménez y con su antecesora, pero hay mucho más todavía por hacer en este sentido. Aspiramos a que de una vez por todas se apruebe el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación y que dicha ley expresamente mencione como una hipótesis de discriminación arbitraria el antisemitismo. Además, esperamos que la misma incorpore como circunstancia agravante en el Código Penal el cometer un delito por motivos racistas o antisemitas. Y queremos que se introduzca como delito específico la promoción o instigación al odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento respecto de personas o colectividades en razón del color de su piel, de su raza, religión o nacionalidad. En estas aspiraciones no estamos solos. Existen quienes, como el caso de nuestro homenajeado con el premio Luz y Memoria, el ministro José Antonio Viera-Gallo, día a día, a veces silenciosamente, otras públicamente, contribuyen a hacer realidad las mismas. He sido testigo privilegiado de su esfuerzo por aprobar la ley antidiscriminatoria. Gracias a su compromiso por la tolerancia y el pluralismo, se abrieron por primera vez las puertas del Palacio de la Moneda para que celebráramos con orgullo Hanukkah, nuestra tradicional fiesta de la libertad, recién el pasado mes de diciembre. Su ministerio fue el responsable de rescatar el llamado Patio de los Disidentes, aquel sitio beliazo en que por decenios se sepultó a todos quienes no profesaban la religión católica, entre ellos mis propios tatarabuelos. En fin, el ministro Viera-Gallo, al igual que anteriores homenajeados con este reconocimiento, encarna la luz de la humanidad. Esa luz que nos permite, en una fecha como hoy, precisamente, recordar y no olvidar, sin rencores, sin revanchismo, pero con memoria. Blanca es la